Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda, este podcast que habla con personajes que trabajan o han trabajado con la lucha libre de diferentes maneras. Mi nombre es Luis Hernández, a.k.a. Perro, y el día de hoy estoy muy contento, de verdad, porque estoy en la línea con un personaje que he estado buscando durante mucho tiempo. Lo he platicado con mis compas. Me decían, ¿tú a qué te quieres dedicar? Yo dije, pues cuando Cristian Simet haga su museo de lucha libre, yo quiero trabajar en ese espacio y hoy estoy muy contento de que esté platicando conmigo. Cristian, la primera pregunta que le hago a toda la banda que viene es el primer acercamiento con la lucha libre. El tuyo sé que fue, digamos, con el coleccionismo. Arturo Ortega Navarrete comenzó a venderte fotos de lucha libre allá por el 81-82. Y quiero preguntarte si realmente ese fue como tal tu primer acercamiento o anteriormente habías visto lucha en las calles, en películas. Primero, gracias por este espacio, gracias porque al fin se pudo dar este encuentro. Yo vengo de una familia donde a mis papás les gustaba coleccionar antigüedades. Entonces, ellos, tanto a mi hermano como a mí, les inculcó o nos picó el gusanito de que coleccionáramos. A mí me gustaba mucho los deportes. Entonces yo dije, yo quiero coleccionar cosas de deportes, pero que sean antiguas. Y pues obviamente pues yo veía la tele, donde salía el fútbol, donde salía el box. Y había un programa en que no sé todavía o si sigue existiendo o no, que se llamaba Acción en el Canal 2, que salía los domingos, y era como un resumen de todos los deportes, de toda la actividad deportiva en la semana. Y ahí salía un fragmento de las funciones de lucha libre, principalmente de la Arena México. Entonces, pues ahí yo ya tenía como un primer acercamiento a la lucha libre, a que era la lucha libre. Como mencionas, el señor Arturo Ortega vendía libros en un bazar en Polanco, que es el antecedente a lo que es Plaza del Ángel en la zona rosa el día de hoy. Y ahí, pues mi papá iba y veía los libros que llevaba y pues platicando con él, pues siempre me decía, oye, te traje estas fotos y a lo mejor me trajo fotos de Horacio Casarín, de Enrique Borja, del Ratón Macías, de Beto Ávila, el beisbolista, pero también me llevaba cosas de luchas. Entonces, pues ahí me vendió unas fotos de Black Shadow, me vendió fotos del México Asesino, de Henry Piluso, de Dorrell Dixon, me vendió algunos álbumes de estampas, me vendió algunas revistas, sobre todo la revista Clinch y de otra revista que se llama Ring, de lucha libre y box. Y así fue como pues empecé a hacer mi colección. Luego de repente me llevaba algún programa de estos de mano que daban en las funciones de la Arena México, de la Arena Coliseo. Y pues así me fui haciendo poco a poco de mi colección en general de deportes. Ok, ¿No? pero justo eso yo quería saber porque dije, ok, cuenta en estas múltiples entrevistas que tuve a bien poder echarles un ojo para saber un poco más de ti. Escuchaba eso que fue con Arturo Ortega y yo decía, ¿realmente fue ahí? O antes tal vez pudo haber visto una película, un póster de esos que se pegaban con carteleras en antaño en las calles. Y lo voy a preguntar, a ver si fue realmente ahí o tal vez antes. Entonces, te agradezco que me hayas comentado esta parte de la televisión que igual, evidentemente mucha gente tal vez pudo ver estos resúmenes que sacaba Televisa en ese programa, que también yo desconozco si, si hoy en día continúe. Ahora, ¿viste WWF en televisión por un sistema de cable? Posteriormente fuiste Exacto. a la pista Revolución, esta primera arena que has comentado que llegaste ahí, luego al Toreo, la México, la Coliseo. Quiero preguntarte qué sentiste cuando llegaste a cada una de estas arenas, por allá del 86-87. Mira, la pista Revolución de verdad que era una arena preciosa, era una arena muy familiar, era una arena muy céntrica y estaba pegada más hacia el, pues se podría decir hacia el sur, porque era Viaducto y Revolución.
la calle de Rembrandt. Entonces, en esa época, pues yo vivía en la colonia Narvarte, era muy cerquita, la verdad es que salíamos de la calle Palenque, agarrábamos Morena, Vertis, Viaducto, Revolución y llegábamos ya a la pista de la Revolución. Había pues funciones los jueves que eran de los independientes. Ahí pues, llegué a ver a todos los luchadores que se presentaban, sobre todo extranjeros, que se presentaban en el Toreo de Cuatro Caminos. Ahí vi a Andrea el Gigante, vi a Big Van Vader, vi a Vivan Bigelow, vi a los Headhunters, a Kamala, a los Canamex Express, a todos los luchadores que iban llegando. Ahí vi a los japoneses. Ahí, digo, me llegué a tomar una foto con Antonio Inoki, que vino a alguna cuestión al toreo con su relación que tenía con el señor Flores y con el señor Maínez, y pues me pude tomar ahí la foto. Los sábados estaban todos los luchadores de la Arena México, de la empresa mexicana de lucha libre, y los domingos eran como los nuevos valores o pues los luchadores que apenas iban a empezar a destacar en la Arena México, en la Arena Coliseo. Vi a Calimaco y Rey David, vi a Joe Mercado, a Chamaco Segundo, a los Tony Darce y Vulcano, al Águila Solitaria, al Acertijo, a Simba. O sea, era realmente una arena donde podías disfrutar de todos los luchadores que había en ese momento. Creo que me tocó una etapa muy, muy bonita y de hecho, gracias a que empecé a ir a esas luchas, fue que mi pasión por el coleccionismo se fue encaminada solo a la lucha libre y dejé a un lado el fútbol, el béisbol, el box, sino que dije, lo mío es la lucha libre, porque finalmente, pues, al ser una arena muy, pues no era chica, pero sí muy cercana a la gente, como te decía, muy familiar, hizo que yo pudiera convivir con los luchadores, algo que no puedes hacer en el fútbol. Obviamente, pues mi papá, cuando era niño, pues, estaba Brailovsky, Outes, estamos hablando como 1984, 85, donde llegué a ir a partidos de fútbol, tanto al Estadio Azteca como al Azulgrana, y entonces pues también viví esa parte, pero no te engancha tanto como la lucha libre. En el fútbol tienes una barrera y no puedes traspasarla. En la lucha libre sí. O al menos en esa época lo podías hacer. De chico, como lo comentabas, te tomabas fotos con luchadores. Tú lo hacías cada semana e ibas a recogerlas a la siguiente, ahí con el Chilicas. Eso supongo Con yo el fa- que no era como unos ochentas, noventas, ¿no? Y quiero preguntarte cómo te sientes al ver estas fotografías que pues, tal vez pocas personas tienen ese registro al día de hoy. Exacto, o sea, para mí el Chilicas fue alguien que me cambió todo el panorama de mi infancia. ¿Por qué? Porque cada semana me tomaba fotos con los luchadores, porque cada semana los podía saludar, me los presentaba. Era, ¿cómo te diré? Pues algo mágico. Por ejemplo, Chilicas alguna vez me decía, ven, vamos a la pizzería de Clímax, a las famosas pizzas Don, y ya iba y me presentaba a los luchadores. Me acuerdo mucho que luego me decía, oye, te veo en el estacionamiento de la Arena México los días, creo que era martes o lunes, que era cuando ellos cobraban. Entonces él iba y les entregaba su trabajo, y por ejemplo ahí me presentó a Mr. Sid. Mr. Sid, como saben, luego luchó como el arcángel de la muerte, y finalmente pues ya falleció, pero la verdad es que había muchísimos luchadores ahí, a Pegaso, a Ciclón Ramírez, a todos los luchadores que yo los veía en la pista Revolución, y pues que ahí los podías ver ahora sí de carne y hueso. Me presentó al Gusano Yáñez, me presentó a los Pantera, en fin, fue como te digo, romper esa barrera de verlos como los superhéroes que a lo mejor muchas veces un niño los puede ver, a verlos ya de carne y hueso. Me acuerdo esa vez que me presentó a Mr. Sid, le dijo al Chilicas, mira, mire tío, lo que saqué. Y era muy poquito dinero,
y se volteó y me dijo, pero yo sé que van a venir cosas mejores y que voy a ganar mucho aquí en la lucha libre. Y al final de cuentas, pues sí fue un luchador en alguna época estrella en la Arena México, ¿no? Hay espacios donde tú has venido comentando, te podías hacer de cosas, ¿no? Ahí el Plaza del Ángel, Polanco, La Lagunilla, ibas a encontrar cosas de la lucha libre, pero ahí se cuenta la leyenda que te picudeabas, por llamarlo de alguna manera, coloquial, con Carlos Monsiváis por estos objetos. Quiero preguntarte en ese sentido, ¿cuántos personajes tú estimas que iban en busca de cosas relacionadas con la lucha libre? ¿Cuántos puestos sean los que ofrecían este tipo de objetos vinculados con el deporte espectáculo? Pues mira, en Plaza del Ángel, es que mira, cuando yo empecé a coleccionar cosas de lucha, realmente había muy pocos coleccionistas de luchas en el mundo de las antigüedades, ¿no? Había gente, no sé, por ejemplo, el arquitecto Roberto Shimizu del Museo del Juguete, que él iba también a Plaza del Ángel y él iba a comprar juguetes y de repente empezó a comprar cosas de luchas, ¿no? Estaba este señor Carlos Monsiváis, que él iba por otras cosas, siempre o muchas veces lo había acompañado del Fisgón, de Rafael Barajas, y pues veían caricaturas, iba por libros, por estas revistas como Multicolor, El Hijo del Aguizote, que son revistas de sátira política, y que ellos compraban, y que de repente también llegaban a comprar cosas de lucha, porque pues, por lo popular del Pancracio, pues ellos decían, pues yo también quiero comprar cosas de luchas. Me acuerdo perfectamente que el arquitecto Shimizu empezó a comprar cosas de lucha cuando compró unas cosas del Santo que habían salido de su casa y ahí fue donde empezó a tener el gusanito de empezar a coleccionar de cosas de luchas, porque a él, más que otra cosa le gustaba el box, era muy aficionado al box y sabía mucho de box. Entonces, realmente son personajes que en realidad coleccionaban otras cosas y que de repente empezaron por el gusto de las luchas y que con el paso del tiempo pues ya empezaron a ir otros coleccionistas. Por ejemplo, no sé, ver a Mario Paniagua también ahí lo veía en La Lagunilla, que iba y le compraba fotos al señor Ortega o a su hija. No sé, había pues varias gentes que empezaron a coleccionar, a comprar. Había un señor, Palencia, me acuerdo mucho, que también empezó a comprar fotos, que empezó a comprar programas, y así empezaba a ser un núcleo de coleccionistas, pero realmente éramos muy pocos, era muy reducido el número de coleccionistas, y si lo ves al día de hoy, con la actualidad, pues ya hay muchísimos coleccionistas que andan buscando máscaras, que andan buscando programas, fotos, pero principalmente creo que son máscaras. Lo que antes no había ese mercado de compra y venta de máscaras. Luchadores en esa época eran muy celosos y no andaban vendiendo máscaras. Más bien se las regalaban a reporteros, a aficionados, a gente que podría decir distinguida, que les entregaban sus máscaras, ¿no? O que ellos mismos intercambiaban después de sus luchas. Sí, justo a eso iba mi siguiente pregunta. La colección de máscaras que tienes, entiendo que comenzó con una de Blue Demon de fuera de la arena, luego conociste a Víctor Martínez, te vendió algunas máscaras profesionales por ahí del Santo, del Espanto, luego comenzaste con máscaras luchadas. Quiero preguntarte, ¿cuál fue la primera máscara luchada que tienes en esa colección? Igual, fue gracias a Chilicas que me comentó que en Monterrey tenía familia, que quería ir a ver a su hermano y que él había dejado cosas allá en Monterrey. Entonces le pidió a mi papá que si le podíamos prestar dinero para que él fuera a Monterrey. Mi papá obviamente le prestó, pues la verdad es que Chilicas iba a mi casa, me iba a llevar a veces fotos y cosas así. Y entonces en una de esas que fue, pues me dijo, oye, pues me podrán prestar para ir. Y yo traigo lo que tengo de allá de
de Monterrey y con eso les pago el viaje y me pagan de lo que traiga. Entonces, pues mi papá me dijo, pues mira, préstale el dinero, quién sabe si te traiga o no de cosas, pero pues tú haces el favor de que que pueda ir a ver a su familia. Y así fue, yo creo que se había ido como unas 2 o 3 semanas, y cuando regresa, en ese entonces no había celulares, eran teléfonos fijos en casa, me marcó y me dijo, oye, ya regresé, ¿cuándo te puedo ver? Y yo, pues ahorita mismo si quieres, me dijo, no, te veo mañana. Fue a la casa y pues me llevó unas máscaras luchadas, había una de Canek, había una del Cruel, había una de Aeroflash y había otras 2 o 3 máscaras de luchadores de allá, de, de Monterrey, y me trajo un álbum con fotos y algunas fotos firmadas, donde por ejemplo viene la lucha del Espanto contra el Hijo del Santo, el Espanto Junior de máscara contra máscara, vienen unas fotos de los villanos, de los brazos, de Colosetti, y que es un álbum que todavía aquí conservo con mucho cariño por todo lo que significó esa aventura para mí. Compraste fotos negativas blanco y negro, archivos justamente de Chilicas, archivos de la revista Lucha Libre. Hoy en día entiendo que has venido digitalizándolas y quiero preguntarte si tienes algunas fotos favoritas de esas de antaño y si tienes un registro de cuántas imágenes tienes. Mira, más o menos yo calculo que tengo más de 1 millón de imágenes en mis archivos. Claro que hay imágenes que yo quiero mucho, que aprecio mucho, y que son imágenes que a lo mejor unas significan mucho para mí, como son las fotos que tengo con mi papá ahí en la arena, que me tomaba el Chilicas ahí en la pista Revolución. Hay fotos que, pues las que tengo con los luchadores, y hay fotos que son históricas. Por ejemplo, para mí Black Shadow es uno de los mejores luchadores que ha tenido nuestro país. Entonces, pues tener fotos de la lucha del Santo contra Black Shadow, pues son increíbles. Tener fotos del médico asesino, algunas autografiadas del Santo, autografiadas de Blue Demon, pues como que son cosas que dices, qué padre que estén en la colección. El señor Ortega también me vendió algunas fotos de los años 30 que están firmadas, que están dedicadas, que eran de algún periódico, de alguna revista. Y pues también son fotos, que te puedo decir, increíbles, ¿no? Del Murciélago Velázquez, de Dientes Hernández, de Rito Romero, de luchadores que aunque yo no vi, pues sí seguí su trayectoria a través de las revistas, de la crónica de los periódicos. Hablando de eso, también ahí se ha mencionado periódicos como El Extra y otros más, te vendían igual su archivo y te regalaban algunas máscaras. Quiero preguntarte, ¿cuándo comenzó Cristian Simet a saber que lo que él coleccionaba era importante e iba a trascender? Mira, creo que hay varios momentos. El primer momento fue cuando Editorial Clio sacó un especial de luchas que se llamaba Vivir en la Lucha Libre, donde ahí yo presté programas, fotografías y salí en la tele, ¿no? Ahí fue donde dije, wow, aunque no haya salido yo físicamente, sí salían mis cosas. Entonces dije, qué padre que para poder hacer un documental hayan recurrido a un adolescente de 17, 18 años y que yo les haya podido dar toda esa información para que pudieran hacer un programa. Luego vino el especial de Somos del Santo que hizo Raúl Criollo, Pepe Návar, que hace poco se fue de este planeta terrenal, de este plano, y fue también una experiencia padre porque pues fui a la presentación de la revista en la Cineteca Nacional. Se siente padre ver tu foto ahí en ese especial y dije, wow, qué padre. Realmente estoy haciendo algo que no se había hecho, ¿no? Como era coleccionar o tratar de rescatar un poco la historia de la lucha libre. Luego viene otro momento importante cuando en el Festival de la Ciudad de México, en el Festival del Centro Histórico, se hace una exposición de lucha libre
y también ahí con Orlando Jiménez se hizo una exposición. Fue, yo creo que la primera vez que mis cosas estuvieron en un museo, que era el Museo del Chopo, donde pues también fue una experiencia increíble. Y luego vino que se expusieran en el Museo de la Ciudad de México, donde ahí yo fui de una plática, igual en el Chopo de una plática. Entonces es cuando empiezas a ver que pues vas por buen camino, ¿no? Que tu colección empieza a ser valorada y empieza a ser solicitada por gente para poder exhibirla, para poder hacer sus tesis. Orlando pues hizo su tesis sobre el santo y pues yo lo ayudé mucho, lo apoyé mucho con material, con información, con entrevista y todo. Y donde sí dije, wow, esto es una colección que se debe de cuidar, que se debe de conservar, que se debe de divulgar, fue cuando fue la exposición en Monterrey, en el Museo del Noreste en 2013, donde las gentes del museo, que no sé si tú lo sepas, pero es un concepto de 3 museos: el Museo de Historia, el Museo del Noroeste y el Museo del Palacio Municipal. Y ahí pues hablé con Claudia, la subdirectora, donde me dijeron, oye, pues queremos ver tu colección. Primero iba a ser una exposición en el Museo de Historia y cuando ya vieron mi colección dijeron, no, tiene que ser en el Museo del Noreste. Son 1,000 metros de espacio para una exposición temporal. Y donde ahí me dijeron, y fue cuando me cayó el 20, me dijeron, tus piezas las vamos a tratar como cualquier otra exposición que haya venido al museo, a estos 3 museos, como me dijo, como la colección de marfiles de la señora, no me acuerdo su nombre, pero es muy importante en Monterrey, como cuando vinieron los guerreros de terracota de China. Entonces, de verdad, vino gente súper profesional a ver mi colección, a escoger, ver qué se iba a exponer, la forma de que la empacaron, la forma en que la trataron, que las llevaron en un camión con custodia de la policía. Fue cuando dije, wow, realmente esto vale, aunque mucha gente no le gusta la lucha libre, cuando mucha gente diga que la lucha libre es para nacos, cuando dicen que la lucha libre es para gente humilde, me di cuenta que no, que mi colección valía igual que la colección de Compañía de Indias que habían traído al museo, ¿no? Por supuesto, sí. Para mí, ya tengo una pregunta ahí respecto a eso. Para mí, la mejor exposición de lucha libre que yo he visto fue la primera vez que viajé a Monterrey solamente para ver eso. Fue una locura. Lo platicaba con mis amigos. Me aventé como 4 horas viendo la exposición. Iba con mi chica y me decía, ya, por fin, por favor, Luis, vámonos. Le digo, todavía no acabo de ver, espérame un momento. Y muy, muy chida. Pero bueno, llegaremos eventualmente a eso. En 2002, homenaje a Black Shadow en la Arena Naucalpan. Creo que fue de tus primeras, pues sí, funciones realizadas. ¿Cómo te fue en este primer intento? Pues mira, fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque pues mi ídolo Black Shadow era hacerle un reconocimiento en vida, donde para poder hacer esta función se preparó mucho en la revista y fuimos a su casa, fue Solar a pedirle autorización para que por una noche él luchara como Black Shadow. En esa función llegaron muchos luchadores como nunca se había hecho, luchadores de antaño que ya estaban en retiro, que estuvieron en un palco y donde subieron al ring y dices, wow, estuvo, no sé, el Gallo Tapado, estuvo Chicano Power, Sangre Fría, el Halcón Dorado, Dorrell Dixon, Coloso Colosetti. O sea, fue de verdad algo que no se había dado. Y poder hacer esa función en homenaje a tu ídolo, creo que fue una experiencia de verdad extraordinaria, donde la Arena Naucalpan pues estaba hasta el full, hasta el tope, y que las luchas fueron, pues yo creo que una función muy, muy buena, y donde pues cumplí uno de los anhelos que tenía como aficionado, ¿no? Y como coleccionista.
Y un segundo momento como promotor, digámoslo así, en 2004 con IWE, una empresa, también pongámoslo de esa manera por este momento, que quiero que me cuentes un poquito de esta que involucraba de pronto ahí a Huracán Ramírez, al Testigo, a Superastro, cómo nació, dónde se presentaba. Por ahí el fotógrafo Sao me platicaba algo, pero tú cuéntame un poco más de ese proyecto. Pues igual, fíjate, fue un proyecto interesante porque yo veía que la evolución de la lucha libre iba, iba mermando la lucha tradicional, que con la llegada de la televisión, las luchas se acortaron, que las luchas se volvieron más rápidas, más espectaculares, que ya no había esta lucha de mano a mano, de cuerpo a cuerpo, de llave contra llave. Entonces, entre mi locura, yo dije, no, pues yo quiero ser parte de este rescatador de la lucha libre tradicional y no quiero que se pierda. Entonces, platicando con el Testigo, le dije, oye, quiero hacer una empresa de lucha libre donde su base y su raíz sea la lucha tradicional, donde existan esta preparación para los luchadores, que no sean luchadores hechos al vapor, que no sean estas empresas donde había gente que era del espectáculo y decía, vamos a ser los luchadores porque esto nos va a permitir tener entradas, ¿no? Me acuerdo mucho de estos chavos que eran los gemelos Brennan, que los subieron ahí a luchar y nada más los lastimaron. Entonces yo dije, pues, ¿cómo puedes hacer para hacer una empresa que rescate la lucha tradicional? Yo les decía, ¿por qué antes las luchas eran mano a mano? Había 5 o 6 mano a mano y no este concepto donde son tercias, campales, donde son muchísimos luchadores y realmente pues no te da tiempo de apreciar la técnica y la preparación de cada uno de ellos. Entonces, pues el Testigo me dijo, vamos a acercarnos con Huracán Ramírez, fuimos con don Daniel a su casa, lo platicamos, este respeto hacia el referee, este respeto hacia el comisionado, pues nosotros queríamos darle más fuerza y por eso dijimos, no, pues que Huracán Ramírez sea el comisionado de la empresa, independientemente que la comisión mande a su comisionado, nosotros vamos a tener como un garante por parte de la empresa, como un contralor de las luchas para que se lleven a cabo como debieran ser. Platicamos con el árbitro, con el doctor Olivera, donde él también dijo, sí, yo quiero participar, me gusta mucho este proyecto. Superastro, platicamos con él, dijo, sí, adelante, yo jalo. Entonces como que se fue haciendo también un esquema de rescatar a los luchadores que estaban pues ya en el olvido, que con la llegada de la televisión, vuelvo a reiterarlo, perdieron su fuente de ingresos y pues eran gente que todavía tenía mucho que darle a la lucha libre, como por ejemplo Fishman, como el propio Superastro, Shuel Guerrero, Ultraman, conmigo en la primera función que hicimos. Yo había hablado con Máscara Sagrada para que fuera a luchar y a la mera hora él se fue a luchar a Veracruz y dejó tirada la plaza, pero imagínate qué fregón que llegó Ultraman, y Ultraman, que tenía mucho tiempo de no luchar, volvió a subir enmascarado, este concepto de decir, oye, aunque hayas perdido tu máscara, pues tu personaje sigue siendo enmascarado, sigue luchando con máscara, y bueno, eso también llamó mucho la atención. Tristemente, pues todos los demás promotores te empiezan a cerrar las puertas, te empiezan a bloquear. Yo empecé a hacer funciones en el plan sexenal, entonces yo tenía mi función, haz de cuenta, el 15 de octubre, y AAA llega y dice, no, pues yo voy a hacer una función el 7 de octubre, y luego otro promotor, creo que Ricardo Reyes, decía, no, pues yo lo voy a hacer una semana después, y metiendo luchadores muy fuertes, pues obviamente yo no podía competir con esa magnitud de empresas. Y después de unos meses, pues dimos por terminada la empresa. Ese mismo año, en 2004, vi un reportaje, Luna Córnea, también uno de los libros
considero yo imprescindibles en relación a la lucha libre. Y en 2007, la Enciclopedia de las Máscaras. ¿Cómo nació esta idea y qué te pareció el resultado de ambas publicaciones? Como coleccionista, pues obviamente, y como aficionado leía mucho de luchas, pues obviamente veía mis revistas, las revistas desde los años 30, los 50, ver cómo iba evolucionando y llega Alfonso Morales y me dice, oye, queremos hacer un especial de lucha libre dentro de la revista Luna Córnea, que para mí es una de las mejores revistas de fotografía que hay en México. Creo que ya son pocos los últimos números que han salido por cuestiones yo creo que económicas o editoriales, y cuando igual empiezan a ver mi archivo, empiezan a decirme, oye, pues es que qué padre está, y yo diciéndoles, no, pues este es el archivo de Isaías Noriega. Oye, Isaías Noriega, ¿dónde está? Aquí está su teléfono, búscalo, entrevístalo. Oye, que aquí está el teléfono de Zamora, que aquí están así varios fotógrafos de Ricardo Vega, y nace el Luna Córnea número 27, que la verdad es una locura. Es un libro impresionante de fotografía, de artículos, de textos sobre lucha libre, que la verdad es impresionante, y que en ese mismo momento yo estaba trabajando con Editorial Trilce, con Deborah Holz, en el libro de Lourdes Grobet, que ahí un poco me tocó hacer la asesoría histórica junto con Orlando. Y ahí en Luna Córnea se da el primer avance o las primeras fotos de Lourdes, y que pues ocasiona que Débora me pida que yo vaya en entrevista a Lourdes Grobet. Entonces, también eso estuvo increíble porque conocí a Lourdes y de ahí pues hice una buena amistad con ella. Ya en 2007 pues surge, primero Juan Chía de Editorial Mina me pide que le ayude a un tomo de mitos y leyendas del hombre, o no sé cómo se llamaba, y hace un primer revista sobre lucha libre. Para el tomo 2, porque fue todo un éxito, le digo a Juan, oye, déjame junto con un amigo, Isaac Ben Gurión, que trabajaba en ese entonces en Editorial Clio y que lo había conocido por estos documentales de Hazaña el Deporte Vive, le dije, oye, te queremos presentar un proyecto editorial para que la revista de luchas sea diferente a la que tú hiciste, que es una revista donde sale en la portada una máscara de Huracán Ramírez y atrás la del Último Guerrero. Y ahí nosotros hicimos el índice con un coleccionista, con un mascarero, con la historia de un luchador. Y entonces, pues ahí fue donde Juan empieza a ver lo que es las colecciones de lucha, y llegamos a la conclusión de que tendríamos que hacer una enciclopedia de máscaras, un poco como se hizo en las revistas japonesas de máscaras. Y entonces, pues yo le dije, oye, pues está bien, ahí está mi colección. Tenemos también yo le presenté al Testigo, le presenté a Kenjiro, le presenté a varias personas y otros coleccionistas, y surge esta idea de enciclopedia de máscaras, que para mí fue algo extraordinario, pero después se volvió una cuestión mercantil, y ahí fue donde a mí ya no me gustó, porque por sacar tomos y tomos el éxito, pues empezaron a descuidar mucho la información de las máscaras, se ponían un montonal de máscaras del mismo luchador, y entonces pues perdió la esencia, para mi gusto, de lo que al principio se había planteado, ¿no? Porque pues decía, oye, ¿por qué en un tomo pones 20 máscaras de Dr. Wagner? Y nada más le pones misma información, solo diferente color de máscara. Entonces yo le decía, oye, Juan, pues ya no es un material que debiera ser de consulta, ya lo volviste como una revista solo por vender. Y creo que ahí se perdió un poco la esencia de esa enciclopedia, pero que sí dio pie, originó que nacieran muchos más coleccionistas y que se empezaran a vender, que los luchadores empezaran a vender sus máscaras aquí en México. Ok, sí, y ¿No? bueno,
Ya lo mencionabas, honestamente también yo creo que yo, por ejemplo, como aficionado, justo como empecé a ver esta repetición de máscaras, la dejé de comprar porque dije, es muy similar, ya no tiene algo para mí que me llame la atención. Y volviendo un poco al espectacular de lucha libre, también es otra de las publicaciones que he platicado con muchas personas aquí, lo consideran como el libro base que tienen que tener en su casa, te gusta o no la lucha libre, para referencias y demás. Y cómo fue ese trabajo monumental que hoy en día pues sigue ya en otros idiomas y se sigue vendiendo, incluso la publicación ha sido todo un éxito, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte de lo que hicieron en el espectacular de lucha libre? Digo, hicieron tú, Orlando Jiménez y obviamente Débora Holz, Oscar Reyes y todos los involucrados en esta publicación. Juan Carlos Mena, Ujú. que es el diseñador y todo. Pues yo creo que es ¿cómo te diré? El paso de la lucha libre que se da para que sea considerada cultura. Creo que ese fue uno de los primeros trabajos donde la gente volteó y dijo, claro, la fotografía de lucha libre también es arte, también es cultura, se reflejan muchas cosas. Y también creo que fue una punta de lanza para que se reconociera el trabajo de Lourdes Grobet, ¿no? O sea, creo que masificó el trabajo de Lourdes, que si bien es cierto, algunas personas sabíamos que existía ella y que había sido fotógrafa, pues muchas gentes dentro de la cultura la veían por otros temas de sus fotografías, como el teatro popular, como otras cosas, ¿no? Entonces, reflejarla como la fotógrafa de la lucha libre, creo que fue así como wow, pero finalmente no era ni la primera ni la última de las fotógrafas que ha habido en la lucha libre, ¿no? Hay trabajo de otras fotógrafas. Oye, y otra, es que yo cuando estaba haciendo esta, digamos, memorabilia, pues investigación de Cristian Simet, decía, pero también participó acá, pero también acá, y también otro de los imprescindibles es el Quiero ver sangre, este libro ilustrado del cine de luchadores. Quiero preguntarte sobre ese en el 2011. ¿Qué me puedes contar del mismo? Mira, derivado de la revista de Somos del Santo, el especial que se hizo, pues empecé una amistad con Rafael Aviña, con Raúl Criollo y con Pepe Navar, con José Javier Navar. Entonces ellos traían mucho esto de poder hacer el gran libro del cine de luchadores. Antes estaba este librito de cine de luchadores de ¿cómo se llama? De que editó la Filmoteca de la UNAM. Luego estaba el libro de Agra Sánchez, que nada más eran puras fotografías de los carteles, y como que faltaba eso, ¿no? Ese libro de cine de luchadores. No me acuerdo si para ese entonces ya estaba el libro de Arana y de Mario Paniagua de los dos tomos, donde también hay un tomo de cine de luchadores, pero nada más eran fotografías del cine. No había como una investigación, como un estudio sobre el cine de luchadores, y es hasta que vienen ellos a presentarlo y a invitarme a participar en este libro, sobre todo por la colección que tenía yo de luchas, ¿no? De stills, de fotografías, de publicidad y todo del cine de luchadores, y donde dije, bueno, adelante. Y como siempre lo he dicho, yo con la UNAM sí estoy muy sentido, porque alguna vez yo les propuse hacer una exposición sobre lucha libre y literal me mandaron muy lejos y me dijeron, busca los de culturas populares porque ahí es donde cabe tu colección. Y pues la verdad es que sí les contesté, les dije, oigan, qué ignorantes son ustedes, porque pues si se dan cuenta, Salvador Novo, que es el cronista por autonomacia de la Ciudad de México de los años 50, 60, 70, le gustaba la lucha libre. A Francisco Toledo, que es un referente de la cultura mexicana, hay obra de él de lucha libre, de Mian Flores, y así les empecé a nombrar gente, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco,
Me dice, le dije, no puede ser que ustedes sean tan neófitos de los temas para decirme que me vaya a culturas populares. Y solo porque iba a participar Raúl Criollo, Pepe Návar y Rafael Aviña, les presté las cosas para que la UNAM pudiera hacer estos libros. Ahora estaba revisando la fuente y el Máscaras y Luchadores tomo uno de Federico Arana y Mario Paniagua data del 2007. Bueno, ¿Ves? volvamos ahora o más bien avancemos en el tiempo y lleguemos a 2013 en esta exposición Lucha Libre, una historia jamás contada, expo de lucha libre en Monterrey. Yo sé que has hecho muchas exposiciones, tengo acá los datos, ahora platicaremos de algunas de ellas, pero quiero preguntarte, ¿consideras tú, porque para mí lo es, pero tú lo consideras como la mejor expo que ha hecho Christian Simet? Mira, yo creo que es una de las mejores exposiciones que se ha hecho, pero también la última que se hizo en la ciudad de Bronzeville, creo que también fue una exposición que a mí me dejó muy contento y donde se exhibieron cosas muy diferentes a lo que se expuso en Monterrey. En Monterrey, el guión museográfico era a través de los carteles de lucha libre, ¿no? Entonces, si tú te acuerdas por haber estado allí, todo tenía relación conforme iba avanzando la historia de la lucha libre, era a través de los carteles, la publicidad, los programas de mano de la Arena México, de la Arena Coliseo y de Monterrey, ¿no? Mientras que en la de Bronzeville fue una exposición cuyo guión museográfico fueron las máscaras, las chamarras, los campeonatos, o sea, fue más siguiendo la historia de las máscaras, contando a través de ella la historia de la lucha libre, que un papel, un documento como fue la de Monterrey. Ok, ok, sí. Pude ver algunos videos de lo de Bronzeville, pero bueno, obviamente uno cuando va a la actividad en vivo, pues queda enganchado, ¿no? Y pues tal vez un video no refleja, o por lo menos para uno como lo que realmente es. Entonces, Claro. ahí queda. En 2015, Artes de México justamente publicas un texto sobre la máscara, pero ese mismo año también hay una exposición en el modo, la lucha libre de todos los días, donde participaste, tengo entendido, con más o menos un estimado 300 piezas. ¿Me puedes contar algo de estos dos momentos, tanto del modo como de esta publicación de Artes de México? Mira, igual, creo que la historia cultural de Cristian Simet va muy relacionada a proyectos junto con Orlando. Y haciéndote un paréntesis, también hay que recordar que en la pandemia de la influenza, que fue 2009, también participamos en un proyecto cultural que a mí me gustó mucho, que se llama Viva la Lucha, que sacó Editorial Planeta, que fue una publicación también donde íbamos a contar parte de la historia y de la cultura de la lucha libre, con una sección de un luchador actual, con una sección donde hablábamos de llaves, de la lucha, de todo lo que significaba o representaba la lucha libre. Había una sección de arenas donde contábamos la historia de una arena y había una biografía de un luchador de antaño y una parte de la cultura de la lucha libre donde salieron grabados, donde salieron los álbumes de estampas, los cómics, la caricatura. Entonces, creo que también, y había unas tarjetas, un juego coleccionable, donde había unas tarjetas donde venían luchadores igual de antaño, que para mí tenían un diseño muy, muy bonito y que tristemente por la pandemia nada más salieron 12 fascículos, ¿no? Y ya después viene lo de Artes de México, donde igual Orlando me invita a participar, donde hago un texto sobre la historia de la máscara, que creo que es un documento histórico importante y que se junta con la exposición del modo del Museo del Objeto, donde igual creo que ahí pues les fui dando muchas cosas de mi colección, donde estuvieron expuestas cosas de Arturo Ortega,
ya como centro de archivos, creo que se llama así, Centro de Archivos Arturo Ortega Navarrete, donde estuvieron cosas de la Arena México, y que ahí sinceramente yo sí me desilusioné un poco porque buscaron el patrocinio de una cervecería, y entonces para poder darle el patrocinio de esa cervecería, en la parte del sótano se tuvo que montar una exposición de la empresa que los estaba respaldando, que es AAA. Entonces, sí, me decepcioné mucho porque lo volvieron una cuestión publicitaria, ¿no? De hecho, a mí me invitaron en la tarde-noche, porque me enteré, a avisarle a los directivos, decirles, oye, ¿cuándo vas a inaugurar? Ah, es mañana a las 12, estás cordialmente invitado. Y fue cuando a mí me presentan, pero como parte de una publicidad pagada, y que en realidad pues, se pagó para ellos, pero ni siquiera hubo una retribución para mí como coleccionista, ¿no? Como, como creador o dador de los propietarios del 80% de la exposición, Sí, ¿no? sí, han pasado algunas cosas ahí que pues seguramente no han logrado satisfacer pues ¿cómo decirlo? Este acuerdo, ¿no? Que se tiene previamente y que pues uno se va desencantando de las cosas. Quiero retomar un poquito lo de Viva la Lucha, que fue un fascículo, digamos, en conjunto con Editorial Planeta y el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual constaba de 50 fascículos y como lo comentas, solo salieron 12. Y creo que Orlando tiene ahí algunos a la venta, creo, ¿no? No estoy seguro si aún Sí, este... sí hace unos empastados muy, muy bonitos, y donde vienen las tarjetas y todo. Oye, Cristian, avanzamos en el tiempo, llega el 2018 y muchas cosas suceden alrededor de lucha libre, la lucha como patrimonio en la Ciudad de México, la Expo Museo de Christian Simet en el World Trade Center y se hizo La Lucha, un libro con fotografías tuyas. ¿Me puedes contar algo de cada uno de estos momentos? Mira, este, como tú bien lo dices, viene esta primera declaratoria como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Recibo la invitación por parte de la Comisión del Fantasma, de la licenciada Gala Luterot, por parte del Consejo Mundial, de la licenciada Eva, que habían hecho este proyecto. Y pues la verdad es que yo estaba fascinado. Yo dije, qué padre, se le va a dar un espacio y un reconocimiento a la lucha libre. Pero tristemente, por más esfuerzos que hemos hecho, pues ya no se ha hecho nada. Ya yo soy miembro de uno de los comités que buscan resguardar esta declaratoria, y pues vino el cambio de gobierno y pues no les interesó, nunca nombraron integrantes, estuvimos pues puntuales, mandando mensajes, escribiendo y diciendo, oiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y pues ya, nunca, no ha pasado nada. Sigue la declaratoria, pero pues solo ha habido algunos eventos en el Zócalo capitalino, pero nada del otro mundo, ¿no? Entonces, sí está muy padre que existe esta declaratoria, pero es muy triste que no ha rendido los frutos que al menos yo, como coleccionista, como investigador, como amante y respetuoso de la lucha libre, quisiera, ¿no? Luego viene la Expo Museo Lucha Libre Colección Christian Simet, que fue un esfuerzo y un sacrificio de muchos que estuvimos ahí, donde quisimos, y más bien yo quise devolver un poco de lo que disfrutaba de la lucha libre hacia los demás aficionados, de los luchadores. Se hizo un museo y una experiencia, una expo con luchadores de todas
generaciones, donde vino gente de Japón, vino un mascarero dos mascareros, vino Hayashi, vino Nakamura, donde vino Kurisu como luchador, donde estuvieron Bobby Lee, vino Rey Misterio a Rey Misterio Jr. a inaugurar la exposición, estuvo el señor Luterot. En verdad que fue para mí una gran experiencia por todo lo que fue, 1000 máscaras, 2 caras, o sea, en fin, un sinnúmero de luchadores, pero económicamente para mí fue muy, muy malo, porque pues perdí todos mis ahorros que había tenido. Yo no les cobré a los luchadores los stands, yo no tuve patrocinios, en fin, fue una serie de circunstancias que lastimosamente no pude recuperar lo invertido, pero que me dio muchísimas satisfacciones a nivel personal, ¿no? Se hizo la lucha con Mario Paniagua, donde pues no solo son fotografías mías, sino que yo revisé los textos, donde yo le aporté información y donde dijimos vamos a sacar este libro con historia. O sea, ya él había sacado el libro con Federico Arana, donde eran fotografías, pero había poca información. Y con este libro, pues lo que se buscó, principalmente por Mario, era aportar datos, era aportar información de luchadores que finalmente pues ya no están con nosotros y que muchas veces se pierden en el anonimato, ¿no? Es una publicación, ahí tengo entendido, 1000 ejemplares y que pude comprar alguno para tenerlo acá y tenerlo como de consulta. 2019, En Casa con Mis Monstruos, una expo, entiendo, ahí con Guillermo del Toro. ¿Qué fue lo que presentó Cristian Simet en esta? Ya ves que es una retrospectiva de Guillermo del Toro. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!